Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo 2 del aula Gerencia de Proyectos. Buenos días para Alejandra María, no sé si está en este momento conectada, me aparece en la sesión, pero no estoy seguro si estás conectada. Em, el día de hoy, como lo teníamos presupuestado, vamos a estar desarrollando nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo 2 del aula. Les pido de pronto un poco excusas por la voz a lo largo de la sesión, ya que durante todo el día he estado desarrollando diferentes sesiones sincrónicas. He estado hablando hoy desde las 9 de la mañana casi de manera ininterrumpida. Por lo tanto, ya a esta hora la voz está un poco agotada. Esta sesión sincrónica, como ustedes ya lo saben, que permanecerá en esta plataforma Big Blue Button durante los próximos 14 días. Luego de esos 14 días la plataforma lo borrará automáticamente, por lo tanto yo también estoy realizando una grabación adicional por medio de la plataforma OBS Studio, que pues básicamente permite que ustedes cuenten con la grabación de esta sesión sincrónica hasta el final del curso, que es el día 31 de agosto. Respecto al mismo, aprovecho el espacio para realizar algunas aclaraciones importantes puntualmente de nuestro plan de formación del aula, y es que, como ustedes lo pueden validar dentro de ese plan de formación y cronograma de actividades del curso, nosotros en este módulo número 2 tenemos planeado el desarrollo de tres actividades. La primera de ellas es esta tarea evaluación caso de negocio, actividad que ustedes han venido desarrollando ya desde el día 27 de julio, es decir, ya para esta actividad hemos tenido el desarrollo de 2 semanas, por lo tanto es un tiempo suficiente y espero yo que no llegue yo el 10 de agosto, el lunes, con un montón de correos diciéndome, profe, deme tiempo adicional para desarrollar la actividad porque no la entendí, ¿no? Porque se les ha dado el espacio para que ustedes puedan revisar sus preguntas, sus inquietudes sobre el desarrollo de esta actividad. Algunos de los elementos que aprovecho este espacio para recordarles o mencionarles puntualmente sobre esta entrega. Uno de esos aspectos es que ¿cuál es la inversión inicial de cada uno de los proyectos? La inversión inicial es la suma del costo de compra más el costo de renovación de flota. Esa es la inversión inicial para cada una de las empresas. Esos dos costos ustedes no los tienen que tener en cuenta en ningún otro costo, ni operativo, ni costo no asociado a la producción, ni costos adicionales. Estos son costos que hacen parte de la inversión inicial. Es la compra de cada una de las compañías, o lo que costaría comprar cada una de las empresas, y el costo que tendría mejorar la infraestructura, o mejorar más que la infraestructura, la flota con la cual va a prestar los servicios cada una de esas empresas, ¿sí? Porque he visto casos en que han sumado em, el costo de compra, por ejemplo, como costos adicionales en cada uno de los periodos. Y esto sería como si yo hoy comprara la empresa Postobón y la empresa Postobón pasara a ser mía, y ese primer año entonces yo tuviese un flujo de caja negativo, porque obviamente comprar la empresa Postobón me cuesta muchísimo dinero, y al siguiente año yo otra vez volviera a comprar la empresa. No sé a quién, pero pues es como si la volviera a comprar, y al tercer año otra vez la volviera a comprar. No, el costo de compra y el costo de renovación de flota son costos únicos, son costos que únicamente ustedes los deben tener en cuenta en esa inversión inicial. Los demás costos sí pueden ustedes asociarlos como a costos directos de la operación de la compañía, o costos indirectos, y a otro tipo de gastos. Otro de los eh, casos que yo he visto muy reiteradamente, o inquietudes que son muy comunes ver en este tipo de ejercicios, es sobre los gastos adicionales. Bueno, sobre la tasa de interés. Tomen la misma tasa de interés que está en el video de ejemplo, ¿no? Que ustedes encuentran allí en el material de estudio. Y cuando ustedes ven ese video de ejemplo, pues muchos ven que, por ejemplo, o por ejemplo no, en ese video de ejemplo se toma como
periódicamente un gasto adicional que creo que es por publicidad, que la empresa va a invertir en publicidad y de esa forma cada periodo va a ir aumentando 5% sus ventas. Me preguntan si eso también se hace en el ejercicio o no. Yo les que les quiero comentar sobre esta tarea de evaluación de caso de negocio es que ustedes son libres de desarrollar esta actividad en particular. Ustedes son libres de implementar o desarrollar diferentes tipos de estrategias. Yo creo que lo que es el desarrollo de un flujo de caja es algo sencillo. Un flujo de caja o cómo realizar un flujo de caja ustedes lo pueden encontrar en cualquier lado. Es más, si ustedes buscan tal vez en internet flujo de caja, van a poder encontrar ejemplos muchísimo más robustos con muchísimos más variables y conceptos que por ahí no se logran identificar, pero en determinadas, pero en definitiva, perdón, lo que es el ejercicio de realizar el flujo de caja no es un ejercicio complicado, ¿no? ¿Qué es lo complicado? Interpretar y lograr analizar los diferentes factores que están asociados a esos flujos de caja, ¿sí? Que si yo tengo, por ejemplo, algo o una oferta de la empresa Pepito Pérez que quiere publicitar su marca en mis camiones, yo como eso lo logro meter en ese flujo de caja, ¿sí? O que si, por ejemplo, yo tengo un taller donde arreglo mis camiones y la empresa de Pepito Pérez produce sus productos pero no tiene dónde guardarlos y me dice que en la bodega que yo tengo en mi taller pues si puede un pedazo de esa bodega utilizarlo para guardar sus productos, ¿sí? Su stock de productos. Entonces ahí me generaría a mí un ingreso de arrendamiento y yo dónde puedo meter ese dinero adicional que va a tener mi empresa dentro de ese flujo de caja, ¿no? La idea precisamente es que ustedes no aprendan a desarrollar puntualmente el flujo de caja porque es que el flujo de caja es algo muy sencillo y algo que lo hace prácticamente Excel de manera automática, sino que ustedes logren identificar y logren analizar e interpretar adecuadamente los diferentes factores y variables que están en el entorno organizacional en el cual ustedes se desarrollan y se van a desarrollar las empresas en las cuales hacen parte. Entonces, lo que yo sí espero en este ejercicio no son resultados puntuales o muy detallados sobre el número puntual que tenía que dar la TIR o sobre el valor puntual que tenía que dar el valor presente neto, sino que yo lo que busco es que ustedes me plasmen en las conclusiones realmente qué fue lo que desarrollaron, ¿sí? ¿Qué fue lo que identificaron? ¿Cuáles fueron los cálculos que hallaron? ¿Qué pueden interpretar a partir de esos cálculos que hallaron? ¿Sí? Si quieren implementar, por ejemplo, una estrategia como la que se menciona en el video de ejemplo de aumentar eh, X monto de dinero que se va a invertir en publicidad para que la empresa a medida que evolucionan los periodos aumente un 5 o un 10% sus clientes, lo pueden hacer, pero menciónenlo en las conclusiones, ¿sí? Yo espero que las conclusiones son conclusiones robustas, conclusiones que sean significativas y que demuestren el análisis que debe tener ya un profesional en administración como lo son ya cada uno de ustedes prácticamente. Bien, entonces, por último, lo que me queda mencionar acá sobre las actividades que debemos desarrollar es que eh, tenemos otras dos actividades que sí van a ser de duración de una semana y particularmente me preocupa, o no es que me preocupe, sino me llama mucho la atención esta última actividad, la cual cerrará el día 31 de agosto, que es el mismo día que cierra el aula. ¿Qué incidente pues hay acá? Que particularmente al cerrar el mismo día, si ustedes no llegan a presentar esa actividad dentro del tiempo establecido, pues no se puede realizar una habilitación de tiempo adicional de esa actividad, ¿sí? Otro de los elementos que les quiero aclarar, las reglas de desarrollo del curso no son establecidas por mí, no son algo que yo quiera, sino que son reglas que establece la dirección de la Facultad de Administración y Economía, es quien establece el lineamiento para el desarrollo de esas actividades, de sus cursos.
en donde pues se busca precisamente que se sigan unos lineamientos para desarrollar todas las aulas que están asociadas a los programas de la Facultad de Administración y Economía. En ese sentido, yo tengo la obligación de seguir esos lineamientos y esas reglas que me establecen a mí para el desarrollo de los cursos, donde me dice que la habilitación de actividades de forma extemporánea debe ser a partir de una justificación adecuada que se pasará al equipo de bienestar, obviamente, o una indicación por parte del director del programa que menciona, en algunos casos, por ejemplo, que un estudiante ingresó de forma tardía a las aulas. Bien, pero en este caso no es para modificación de los tiempos de todas las asignaturas, sino de una o dos asignaturas, perdón, una o dos actividades en particular. En este caso de esta última actividad puntualmente, como ya se les mencioné, la actividad cierra el mismo día y prácticamente creo que la misma hora que cierra el aula. Por lo tanto, si ustedes no llegan a presentar esa entrega dentro de los tiempos, pues ya ni yo ni ninguno de los demás docentes con los cuales ustedes desarrollan sus actividades, sus programas, podrá darles tiempo adicional, porque según los lineamientos que nos han dado a nosotros es que si ustedes no pueden presentar, obviamente por algún motivo, alguna razón, ustedes deben enviar el soporte al docente dentro de los siguientes 5 días hábiles a partir del cierre del aula. Después de ese 31 de agosto muy seguramente a ustedes ya no les va a aparecer el aula en su tablero de la plataforma, pero sí les va a poder contactarse conmigo por medio del correo electrónico de la plataforma. Me pueden enviar a mí el soporte y en este caso yo tengo que pasarlo al director del programa, quien tiene que convocar a un consejo académico para poder validar si la justificación que ustedes presentan se adapta o está en el orden de los procedimientos establecidos por la universidad y ya será otra área, no yo, quien se encargará de habilitarles a ustedes ese tiempo adicional para presentar esa evaluación final, si es correspondiente o si no lo es. Esto me parece mucho más sencillo si ustedes realizan la presentación de la actividad dentro del tiempo que está establecido. Es una manera pues muy sencilla de no complicarse la vida, sencillamente. Tratar de ingresar al aula a la actividad que va a estar habilitada desde el día, creo que desde el 17, si no estoy mal, desde el 17 de agosto va a estar habilitada esta actividad. Tendrá 2 semanas para que ustedes la desarrollen. En cualquier momento de esas 2 semanas ingresar a la actividad y realizar la presentación y así no tener ningún tipo de inconveniente. Pero pues la experiencia me dice que y espero que no, pero pues será muy posible que ese 31 de agosto se presenten casos en los cuales exista alguien pidiendo tiempo adicional, pero pues como ya se los acabo de mencionar, ese es el proceso entonces que tendríamos que seguir. Bueno, ya después de estos minutos en los cuales creo que me extendí bastante sobre el desarrollo de lo que queda en nuestro curso, esta sesión sincrónica va a tratar sobre la viabilidad de proyectos. Nuevamente, siempre se me olvida mencionar de manera al iniciar la sesión sincrónica, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta ola. Hoy particularmente hablaremos de los estudios de factibilidad que nos permiten básicamente desarrollar actividades asociadas a lo que va a ser la evaluación de los proyectos de inversión o de los proyectos que nosotros querramos desarrollar. Para desarrollar esta sesión sincrónica, que voy a tratar de no extenderme mucho porque la duración aproximada de esta sesión sincrónica es 30 minutos. Mi idea inicialmente era terminarla por ahí alrededor de las 4:30, pero pues trataremos entonces de terminarla a las 4:40 para que se dé el espacio en que ustedes, o por lo menos creo que Ana María en este momento que está conectada a la sesión sincrónica, pueda presentar las inquietudes que tengan. A medida que cada uno de ustedes o quienes se presenten al aula puedan sumar sus inquietudes o preguntas. Inicialmente entonces hablaremos de qué son los estudios de factibilidad de un proyecto, de qué se tratan esos estudios de factibilidad, dentro de los cuales nosotros vamos a encontrar el estudio de factibilidad de mercados, el estudio técnico, el estudio financiero, que particularmente es el ejercicio que ustedes están realizando en este entregable de la actividad. Y luego hablaremos del estudio de factibilidad legal y administrativo. Finalmente hablaremos de los momentos en los cuales se puede evaluar un proyecto, es decir, los momentos en los cuales se puede ejecutar la evaluación de un proyecto. Y por último hablaremos de los criterios o los conceptos de punto de equilibrio, valor presente neto y la tasa interna de retorno.
La presentación del módulo creo que ya es suficiente con la que he realizado y las actividades que debemos desarrollar. Entonces, hablaremos puntualmente de qué son los estudios de factibilidad. Cuando nosotros nos ponemos como propósito desarrollar un proyecto en particular, ya habiendo definido los elementos que la videoclase o la sesión sincrónica anterior había hablado, sobre el objetivo, sobre el presupuesto, sobre el plazo a desarrollarlo, pues ya nosotros debemos enfocarnos puntualmente en el alcance que puede llegar a tener ese proyecto. Existen o se pueden abarcar todos los factores en cuatro elementos realmente significativos: el mercado, un estudio técnico, un estudio financiero y un estudio legal y administrativo. Desde el punto de vista de mercado nos va a permitir a nosotros identificar claramente cuáles son las necesidades reales que tienen los clientes hacia los cuales yo voy a ofrecer mis productos o los servicios que quiero ofrecer. Estos clientes pues básicamente van a representar a mí un número de clientes potenciales que me permite a mí identificar claramente si realmente existe un número oportuno de compradores que van a adquirir mi producto. Pero adicional a esto también me va a permitir desarrollar una proyección de ventas y me va a permitir a mí también definir claramente cuáles son esas necesidades que tienen los clientes. ¿Sí? Si yo ya he logrado identificar quiénes son ese número de personajes que pueden adquirir mis productos, pues puedo también tratar de identificar qué características tienen ellos o tratar de identificar qué es lo que realmente están buscando, ¿no? Porque por ahí yo puedo tener la idea de desarrollar o de tener un proyecto que busque desarrollar zapatos, por ejemplo, pero pues posiblemente yo no haya podido yo identificar qué características puntuales tienen esos zapatos, porque existen una infinidad de empresas que dentro del mercado se dedican a producir zapatos y a comercializar zapatos. Puntualmente, a partir de identificar esas necesidades de los clientes, tal vez identificar que cierto número de clientes buscan zapatos con una alta plataforma, por ejemplo, a partir de esos elementos que yo identifico, esos requerimientos, esas necesidades, yo puedo establecer los objetivos que se van a poder desarrollar en el estudio técnico. El estudio técnico básicamente busca describir cuáles son las necesidades, cuáles van a ser los procedimientos, cuáles son las actividades que se deben ejecutar para que precisamente yo pueda producir o pueda prestar un servicio con las características, con las condiciones, con los requerimientos que buscan esos clientes. ¿Sí? Es decir, satisfacer estas necesidades. De nada sirve que yo identifique que existe un número X de clientes que está interesado en comprar zapatos que los proteja del frío si yo produzco unos zapatos que no protegen del frío, ¿no? No estoy cumpliendo efectivamente esas necesidades que he logrado identificar dentro del mercado. Y entraría yo en ese caso a competir dentro de un mercado que posiblemente ya esté muy competido, con gran oferta y poca demanda, en la cual pues realmente las oportunidades de tener éxito son muy pocas. El tercero de los estudios es el estudio financiero. Ustedes están haciendo algo relacionado a lo que son los estudios de factibilidad financiera, donde básicamente nosotros resumimos la información financiera de un proyecto, información resultante también del estudio de mercado, del estudio técnico y del estudio también legal y administrativo, dentro del cual, a partir precisamente de los elementos monetarios de cada uno de esos estudios y a partir de realizar una proyección sobre la cual se va a desarrollar mi proyecto, pues yo podré identificar cuáles serán esos posibles resultados que llegue a alcanzar mi compañía en términos netamente monetarios. Estos aspectos son sumamente importantes a la hora de presentar un proyecto de inversión. ¿A qué me refiero con un proyecto de inversión? ¿Cuáles son los limitantes comúnmente cuando un emprendedor desea desarrollar un proyecto? Financiarlo. ¿Por qué financiarlo? Porque si nosotros contáramos con un bolsillo con recursos financieros ilimitados, pues simplemente ejecutaríamos todos los proyectos que que nos imagináramos, ¿no? Y dentro del mercado encontraríamos un sinfín de productos de diferentes emprendedores que han decidido realizar sus productos, ¿sí? Más de lo que nosotros comúnmente encontramos. Encontraríamos 1.000 o 1.000 millones de marcas de gaseosas, porque cada uno de quienes se les haya ocurrido la idea
de poner en marcha un emprendimiento de gaseosas, pues simplemente sacarían el producto al mercado si contaran con un bolsillo con recursos ilimitados. La financiación de los proyectos se convierte en un limitante en el cual, pues obviamente, quien aporta el recurso busca que exista una retribución del mismo, ¿no? Que se genere utilidades, que se generen ganancias. Comúnmente entonces, los proyectos son evaluados por entes financiadores, sea alguien que va a financiar a un emprendedor, sea una entidad financiera que va a prestar dinero a una organización para que realice un proyecto, o sea una organización interna que a partir de sus resultados de sus flujos de caja va a tomar el dinero que tiene en su caja para poder financiar proyectos que la misma va a desarrollar y a ejecutar. Entonces, esta información financiera es realmente significativa porque demuestra lo atractivo que puede llegar a ser un proyecto, el potencial que puede llegar a tener ese proyecto y de cierta manera va a determinar si un proyecto pues es llamativo o no es llamativo, ¿no? Eso dependerá de la cantidad de utilidad que pueda generar el mismo proyecto. Este estudio financiero, como es un estudio previo que se realiza antes de ejecutar el proyecto, pues básicamente no va a mostrar una realidad total de lo que va a ser la ejecución del proyecto, sino una aproximación, ¿sí? ¿Cómo se pueden mejorar los resultados financieros de un proyecto? A partir del diseño y de el desarrollo de diferentes estrategias que se implementen a la ejecución del proyecto y que obviamente optimicen sus números. ¿Qué ejemplos, por ejemplo, nosotros podemos identificar de ese tipo de estrategias? Por ejemplo, el ingreso adicional que puede tener una empresa que se dedica al transporte al ofrecer publicidad en sus camiones, al ofrecer publicidad en sus trailers. Eso es un ingreso adicional. Es una estrategia para optimizar los resultados. O por ejemplo, prestar el espacio de su taller para otra empresa para generar arrendamiento. Eso es un ingreso adicional. ¿Sí? De esa manera, con diferentes estrategias, se pueden optimizar los resultados monetarios que tiene una organización y por lo tanto el proyecto en particular. Y por último, el estudio legal administrativo es un estudio complementario que nos permite a nosotros validar que efectivamente nosotros estamos cumpliendo con todos los aspectos normativos y legales del mercado en el cual nosotros estamos compitiendo. Repito otra vez, nosotros y nosotros. La idea es que cumplamos con la normativa que en muchas ocasiones protege a consumidores, que en muchas ocasiones protege a trabajadores, que en muchas ocasiones protege al medio ambiente. La idea es siempre la organización cumplir o quien va a ejecutar el proyecto que cumpla con esa normatividad existente en el sector en el cual se van a ejecutar las actividades del proyecto. Bien, entonces, ¿para qué sirven estos estudios de factibilidad? Los estudios de factibilidad nos permiten evitar desarrollar proyectos que no son viables, es decir, desarrollar proyectos que por ahí, desde cualquiera de las perspectivas que hemos visto, no son factibles de ejecutar. Por ejemplo, puede que yo identifique un mercado objetivo particular, que haya podido identificar las características que buscan esos consumidores. Pongamos un ejemplo, digamos que existe un mercado que está interesado en adquirir vehículos eléctricos, dado que pues pueden ser vehículos muy caros, pero no pagan impuestos y tampoco tienen restricción de movilidad. Entonces, he identificado un sector socioeconómico importante y significativo que quiere adquirir esos productos o ese tipo de vehículos. Pero luego, en el estudio técnico, pues me he dado cuenta que yo no cuento con la tecnología, no cuento con la materia prima, no cuento con los técnicos, con el personal capacitado para poder realizar ese tipo de vehículos en el país. Entonces ya desde acá yo puedo identificar que no es factible la ejecución de ese proyecto dado el estudio técnico. ¿No? No solamente porque en muchas ocasiones se llega a entender o a identificar que quien determina la viabilidad o la factibilidad de un proyecto es el estudio financiero, ¿sí? Al determinar si se van a generar utilidades o no. No,
Desde los diferentes apartados, desde los diferentes estudios, yo puedo determinar si un proyecto es viable o no. En el caso, por ejemplo, de mercados, si yo empiezo a estudiar al mercado, identifico que cierto nicho de mercado está interesado en adquirir productos, eh, televisores de pantalla curva, y veo ese gran potencial, pero luego al tratar de hacer un análisis socioeconómico me doy cuenta que eh, todos esos clientes potenciales no tienen la capacidad económica de adquirir el costo que tendría un producto de un televisor pantalla curva. Entonces ahí ya me doy cuenta que desde ese momento ya el estudio de factibilidad de mercados me dice que el proyecto no es viable. El técnico ya hicimos el ejemplo, el financiero obviamente sería cuando los números realmente sean tan negativos que con ninguna de las estrategias que yo desarrolle vaya a alcanzar números positivos de los flujos de caja. Y el legal y administrativo, en el momento en que, por ejemplo, yo quiera realizar algún producto que genere una afectación con el medio ambiente. Si ese producto está prohibido dentro del mercado, pues sencillamente ese estudio de factibilidad me dirá que el desarrollo del proyecto no es viable. Entonces, estos estudios de factibilidad simplemente nos permiten definir claramente cuáles son los proyectos que son oportunos a realizar, que no van a generar ninguna afectación a la organización, al equipo de trabajo que lo vaya a desarrollar, y me permite también realizar una planeación adecuada de los recursos que yo voy a utilizar en la ejecución de actividades de ese proyecto. Bien, el primero de ellos entonces es el estudio de factibilidad de mercados. Ese estudio de factibilidad de mercados busca identificar cuál es ese nicho de compradores que estaría realmente interesado y que está en condiciones de adquirir un producto con las características que yo quiero ofrecer, ¿sí? No son las características definitivas que va a tener ese producto, pero sí va a tener unos indicios sobre las funcionalidades y cualidades que puede llegar a tener el producto, ¿sí? Al lograr identificar ese mercado potencial, yo podré realizar una adecuada segmentación, hacer un análisis socioeconómico, ver si en realidad ese grupo de consumidores cuenta con la capacidad de adquirir los productos que yo quiero ofrecer. Y adicional a esto, yo podré identificar requerimientos y necesidades adicionales que tenga ese grupo de consumidores. Es decir, tratar de identificar claramente qué es lo que están buscando esos consumidores en los productos que se están ofreciendo o que se buscan ofrecer dentro del mercado. En este caso, tratar de identificar cuáles son las necesidades que han sido insatisfechas con los demás productos que se ofrecen y a partir de mis actividades yo cómo puedo apuntar a satisfacer esas necesidades y si cuento o puedo llegar a contar con los elementos necesarios y oportunos para poder cumplir con esos requerimientos. Dentro de este estudio de factibilidad de mercados yo voy a realizar una verificación del mercado meta de la empresa. Voy a realizar un estudio socioeconómico para validar que efectivamente existe un número de compradores con capacidad adquisitiva adecuada a lo que necesite y a lo que busca la organización. Podré realizar una verificación, entre otras cosas, de los centros de atracción, de los puntos adecuados de venta de mis productos, porque por ejemplo, imaginémonos que yo logro identificar que mi mercado potencial está al sur de la ciudad. ¿Para qué entonces yo desarrollaría o implementaría un punto de venta al nororiente de la ciudad? ¿No? Aquí sería algo, digamos que no muy oportuno colocar un punto de venta totalmente alejado de la mayor cantidad o del foco de venta de mis productos, ¿no? Eso también sirve al realizar un estudio de mercado, tratar de diseñar, entre otras cosas, diferentes estrategias como una estrategia de relacionamiento con el cliente, una estrategia de precio, una estrategia de promoción, una estrategia de publicidad, ¿sí? Cómo yo voy a tratar de llegar a ese cliente, porque más allá de que ese cliente esté insatisfecho por algunas características del producto y que mi producto vaya a satisfacer esas condiciones, pues hace falta que el consumidor lo conozca, ¿sí? Y al estar alejado totalmente del consumidor, pues posiblemente en muchas ocasiones puede que ese consumidor no conozca mi producto. Por lo tanto, yo tengo que
realizar estrategias que me permitan acercarme de gran forma a ese consumidor final. En segundo lugar encontramos el estudio técnico. Como resultado, lo mencioné anteriormente, de los estudios o del estudio de factibilidad de mercado, yo puedo encontrar qué requerimientos, qué características buscan los consumidores. Cuando yo identifico esas necesidades, los convierto en objetivos que puede alcanzar mi equipo de trabajo. Es decir, si yo identifiqué que los compradores de zapatos estaban insatisfechos por la suela o bueno, por la plataforma que tenían los zapatos que ellos estaban adquiriendo y que buscaban una plataforma mucho más grande, pues yo establezco ese objetivo a mi equipo de trabajo, donde básicamente va a estar orientado a diseñar un producto con una alta plataforma, que su plataforma pues permita tener seguridad, que amortigue por ejemplo también los golpes, que también asegure la calidad y que permita que la misma no se vaya a deformar con el tiempo, ¿sí? De cierta manera, estos son elementos que van a definir las características técnicas y funcionales que va a tener el producto al final o que se va a buscar ofrecer al cliente, ¿no? Una vez yo he definido esos requerimientos, esas necesidades, puedo identificar entonces cuáles van a ser los costos asociados a producir ese producto en particular. ¿Qué materia prima necesito? ¿Qué tecnología necesito? Que si mi personal interno está capacitado, cuánto personal necesito para poder producir cierto número de productos. Voy a definir claramente cuáles son las actividades a ejecutar dentro de cada uno de los procesos, voy a definir cuál es la cadena de valor del proyecto y en definitiva voy a definir claramente cuál va a ser ese paso a paso del proyecto a ejecutarse para poder alcanzar esos objetivos que yo he planteado con el desarrollo del proyecto. Como resultado de este estudio de factibilidad, ya podré yo identificar, por una parte, cuál es el costo unitario de cada uno de los productos que yo deseo vender, a lograr identificar cuánto necesito invertir en materia prima, en maquinaria, en personal, en recursos, ¿sí? Puedo identificar también mi capacidad de producción, ¿sí? Periódicamente. Obviamente eso también obedece a una proyección de ventas que sale del estudio de mercado, ¿no? Donde podemos identificar que nosotros, por ejemplo, mensualmente podríamos estar vendiendo 200 pares de zapatos. Y además de esto, a partir de identificar nuestra capacidad de producción y a partir de identificar el costo que tenemos para poder producir eso, puedo realizar también una proyección de ventas, ¿sí? Una proyección de compras, perdón, de cuánto necesito comprar periódicamente para mantener el stock suficiente y adecuado y que la empresa pueda mantenerse constantemente produciendo. Uno de los elementos más perturbadores en cualquier tipo de organización productiva es que la misma tenga que detener sus acciones, tenga que detener su actividad productiva por el sencillo hecho que no cuentan con materia prima. Estos de los elementos que comúnmente se llegan a ver en muchas empresas, pero que es de lo más terrible para una organización. Factibilidad financiera. Llegamos al punto que ustedes están desarrollando actualmente en sus trabajos. La factibilidad financiera busca resumir la información monetaria resultante de todos los apartados anteriormente estudiados. Como ya lo mencioné, pues ustedes podrán entonces identificar que esa factibilidad financiera busca identificar entonces a partir del estudio de mercado cuáles podrían llegar a ser los principales ingresos de la empresa, ya que tomamos la proyección de ventas y el precio unitario que puede llegar a tener cada uno de nuestros productos. Podemos identificar cuáles van a ser los costos operativos de la empresa, al identificar cuál es el costo unitario de cada producto, al identificar cuál es la capacidad de producción de la empresa y validar entonces cuál sería el costo total de la producción que llega a realizar la organización en cierto periodo de tiempo. Y por último podríamos identificar entonces la utilidad que podría tener la organización. Pero allí va a estar asociado un elemento que ustedes van a desarrollar o ya están desarrollando en el proyecto o en el ejercicio de la actividad 3. Y es que el dinero pierde capacidad adquisitiva a medida que pasa el tiempo, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Pues no es lo mismo lo que ustedes pueden comprar hoy con 10 millones que lo que podían comprar hace 10 años con 10 millones, ¿no? Si podemos hacer ese ejercicio de memoria
nosotros nos damos cuenta que hace 10 años, pues posiblemente con 10 millones podríamos adquirir mucho más bienes, muchas más servicios con ese monto de dinero a lo que podemos comprar el día de hoy, ¿no? Esto se debe a diferentes factores macroeconómicos, dentro de los cuales podemos identificar a la inflación, pero en definitiva los flujos de caja proyectados van a mostrar un valor proyectado de ese dinero, mediante el cual yo no puedo evaluar de manera objetiva una inversión que voy a realizar el día de hoy, ¿no? Están en diferentes momentos esos dos montos de dinero. Por último, vamos a encontrar el estudio legal y administrativo. Este estudio legal y administrativo básicamente busca asegurar que la organización cumpla con todos los aspectos estructurales de procedimientos, que cumplan con la normatividad, por ejemplo, de contratación, con la normatividad medioambiental, con la normatividad que protege a los consumidores, para tener un desarrollo adecuado dentro del sector en el cual yo quiero competir. Es decir, estoy dando cumplimiento a la planeación estratégica, organigramas, planificación de los recursos humanos, marco legal y fiscal y aspecto laboral y ecológico, ¿no? Y es importante que siempre se cumpla esto para poder desarrollar las actividades. Por ejemplo, en vehículos eléctricos, si yo eh, desarrollo vehículos eléctricos, pero sé que con una periodicidad de tiempo las baterías de esos vehículos eléctricos se van a dañar, pues por ejemplo si existe una normatividad en el país o en el sector que establezca que las empresas que quieran producir vehículos eléctricos deben asegurar que las baterías tengan una duración mínima de 5 años, y mis baterías tienen una duración de 3 años, pues muy seguramente esas baterías van a estar afectando el medio ambiente y no van a estar cumpliendo esa normatividad, lo cual obviamente me va a generar demandas y muchas afectaciones. Por lo tanto, este estudio legal y administrativo busca precisamente cumplir con esos elementos asociados a normatividades propias del sector o del mercado en el cual yo quiero desarrollar mis funciones. Bien, vamos a hablar ahora de los momentos en los cuales se puede llegar a realizar la evaluación de los proyectos. La evaluación de un proyecto se puede ejecutar en distintos momentos. Se puede realizar una evaluación antes del proyecto, que es la evaluación que ustedes están haciendo parte en su ejercicio, ya que es una evaluación previa a la ejecución de las actividades del proyecto. Es decir, a partir de los estudios previos que se realizan al proyecto, busco validar la información del mismo y determinar su factibilidad. Esto es una evaluación antes del proyecto. Encontramos un segundo momento, que es la evaluación dentro del proyecto, y esto está dado a partir de los diferentes indicadores que yo puedo establecer al desarrollo de funciones del mismo, ¿no? Estos indicadores me permitirán a mí identificar si el proyecto se está ejecutando dentro de lo que yo tenía establecido, si voy a poder cumplir con el plazo, si voy a poder cumplir con el presupuesto, y de esa forma llevar a feliz término mi proyecto. Y si es necesario que yo desarrolle alguna acción correctiva, alguna acción de mejora para corregir ese rumbo. El tercer momento es la evaluación después, cuando yo simplemente he terminado el proyecto, he llevado a feliz término la ejecución del mismo, o eso creo, y a partir de lo que previamente yo había planificado, realizar una evaluación. Realizar una evaluación teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, el plazo del proyecto y el presupuesto que yo había establecido. Y por último encontramos una cuarta, que es la evaluación de impacto. Y esto dependerá del impacto que pueda llegar a tener un producto o un servicio dentro del mercado. Muchos de los proyectos, perdón, muchos de los productos que nosotros encontramos dentro del mercado han surgido a partir del desarrollo de proyectos. Un ejemplo claro que yo también coloco comúnmente en este tipo de temáticas es, por ejemplo, la cerveza Club Colombia. ¿No? Recordemos que Club Colombia únicamente antes conocíamos nosotros una marca, que era la Club Colombia. No recuerdo muy bien si en ese tiempo era como de color negro y dorado o algo así por el estilo. Luego, por un tiempo determinado salió la Club Colombia Roja, ¿no? Salía como por los meses de diciembre, si no estoy mal, a partir de noviembre, para celebrar la Navidad, salía ese nuevo producto, y esa Coca-Cola, esa Club Colombia, al tener un impacto tan importante y tan significativo en el consumidor, pues simplemente la organización decidió mantenerla y conservarla para el desarrollo de sus funciones o actividades, ¿no?
de manera permanente. Lo mismo pasó con la Club Colombia Negra. También en un principio surgió por unos espacios de tiempo determinados y después la organización Bavaria decidió mantenerla de manera permanente. Em, Nosotros entonces podemos identificar todos estos elementos y podemos también identificar organizaciones y productos que no han tenido ese impacto dentro del mercado. El mismo ejemplo. Club Colombia ha tenido otros productos que, si bien han tenido resultados beneficiosos, no han tenido ese impacto tan significativo en el consumidor final. Podemos encontrar, entre otros, submarcas como la Club Colombia Oktoberfest, que obviamente pues em, pertenece a lo que es la celebración alemana del mes de la cerveza. Pero que imagínense si realmente esa cerveza hubiese tenido un impacto monetario de gran medida en las arcas de la organización Bavaria, pues muy seguramente lo hubiesen dejado, ¿no? La segunda es Club Colombia Trigo, que también sí tuvo buenos números, no tuvo un impacto tan importante como tuvo las otras marcas. Y la última que hicieron fue Club Colombia Siembra, creo, que también se realizó por un periodo de tiempo corto y no se volvió a desarrollar o implementar. Puntualmente la siembra creo que fue la marca en particular que no tuvo un muy buen resultado dentro de los consumidores. Bien, los últimos elementos que me queda a mí por mencionar es el flujo de caja. Los flujos de caja pues son los estudios que precisamente ustedes están desarrollando en este momento. Permite identificar ingresos y egresos de los proyectos a partir de la información resultante de los ejercicios anteriores. Siempre que se ejecuta un proyecto, pues tendrá momentos en los cuales inicialmente las pérdidas o los egresos sean superiores a los ingresos. Esto debido principalmente a que inicialmente se realiza una inversión muy grande para poder ejecutar un proyecto. Adicional a eso, a que también el producto o el servicio no se ha dado a conocer, apenas está teniendo unos primeros consumidores, unos primeros clientes, ¿sí? Y tampoco los procesos son tan eficientes, ¿no? Se presentan errores, se generan reprocesos, la productividad es inferior, pero a medida que va evolucionando el tiempo, a medida que se van ejecutando periódicamente esas actividades, se alcanzan mejores resultados en términos de eficiencia y de productividad. El producto se da a conocer, ¿sí? Las inversiones grandes ya no se están realizando porque solamente se hicieron al inicio del proyecto y los ingresos empiezan a ser cada día más importantes. En el momento en que el número de ingresos es igual al número de egresos, encontramos algo que se denominamos como punto de equilibrio y entendemos que a partir del cual, o a partir de ese momento, la organización empezará a tener ingresos superiores a sus egresos y empezará a generar ganancias. Bien, y por último hablamos de los conceptos valor presente neto y tasa interna de retorno. Estos elementos yo los explico en el video de ejemplo del ejercicio. Básicamente responden a el retorno sobre la inversión que va a tener una inversión sobre un proyecto y el valor presente neto, que también es conocido como valor actual neto, se calcula trayendo un momento cero los flujos de caja proyectados. Es decir, si yo tengo hoy 10 millones, será muy distinto a 10 millones dentro de un año y 10 millones dentro de 2 años y 10 millones dentro de 3 años, ¿no? En ese caso, a partir de diferentes aspectos, a partir de una tasa de desvalorización, pues yo podré identificar realmente a hoy cuántos serían esos 10 millones, ¿no? Es como, por ejemplo, si alguien a ustedes les pidiera dinero prestado, ¿sí? Alguien a quien ustedes tienen mucha confianza y estiman mucho, y le dijeran, bueno, présteme 10 millones y dentro de 5 años yo le devuelvo esos 10 millones, sin ningún tipo de interés o pago adicional. Pues simplemente esos 10 millones dentro de 5 años ya no van a tener el mismo poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ese valor presente neto me permite a mí identificar puntualmente dentro de 10 años cuál es ese valor real del dinero el día de hoy, para así compararlo con
la inversión inicial que yo voy a realizar o que puede llegar a realizar alguien en un proyecto en particular. Bien, mis estimados estudiosos, ya casi quedándome sin voz, les agradezco este tiempo. Lo último que me queda es preguntarle a Ana María, ¿tienes alguna inquietud de las temáticas que desarrollamos el día de hoy o de las actividades? La tasa de interés, toma la misma del video ejemplo. Vale, listo. Nuevamente para ti o para todos los compañeros que posteriormente vean el video, la sesión, recuerden cualquier tipo de inquietud, duda que ustedes tengan sobre las temáticas, sobre las actividades a presentar. Os invito a escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma. Lo único que les pido es que sí realicen sus preguntas o inquietudes con tiempo adecuado, porque como ya les comenté, si ustedes me preguntan el domingo a las 10 de la noche, pues complicado que yo les pueda responder antes de la hora de cierre de la actividad. Por favor, entonces realicen sus preguntas con tiempo. Yo con gusto estoy atendiendo a todas sus inquietudes, a tratar de apoyarlos y orientarlos de la mejor forma posible. Muchas gracias y nuevamente la invitación a participar en nuestras actividades. Cualquier duda, cualquier inquietud, yo estoy disponible para apoyarlos. Hasta la siguiente oportunidad y hasta pronto.